tardes. Esta es la presentación de mi trabajo de la unidad 1. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. En general, los especialistas en estadística coinciden en que el pensamiento estadístico es bueno, aunque existen diferentes perspectivas sobre lo que realmente es un pensamiento estadístico. En esta ocasión descubriremos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el problema, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. También podría implicar el hecho de determinar si los resultados son estadísticamente significativos. El pensamiento estadístico va más allá de la simple capacidad de ejecutar cálculos complejos a través de numerosos ejemplos, ejercicios y análisis. Primero comenzaremos con el ejercicio 7 y 11, donde el 7 es sobre el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Esto tenemos que especificar si es posible, si es imposible, si es posible pero improbable y si es posible y probable. A mi parecer es algo posible pero muy improbable, ya que la mayoría de los Super Bowls tienen un puntaje entre el 50 y 60, así diciendo mayormente, y pues que dar un marcador a esa altura como 120-80 sí se me hace muy improbable, pero pues siempre hay una posibilidad. Ejercicio 11. La Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen la misma fecha de nacimiento. Imposible, posible, pero muy improbable. Posible y probable. Ok, yo escogí el posible, pero muy improbable, ya que aunque es muy mínima la posibilidad de que esto ocurra, pues siempre va a haber algo. Tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizar acerca de una población. Y además de los términos de población y muestras, necesitamos conocer el significado de los conceptos, parámetros y estadísticos. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre las cosas en que estamos con los datos de una población completa o casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. También necesitamos conocer la diferencia entre ellos, entre los datos cualitativos y los datos característicos, que distinguen entre distintos tipos de números. Algunos números, como los que aparecen en las playeras de los jugadores de básquetbol, son cantidades con un sentido que en realidad no miden ni cuentan algo, y no tendrían sentido realizar cálculos con ellos. En esta sección se describirán los distintos tipos de datos, los cuales determinarán el método estadístico que se utiliza para el análisis. Definamos términos población y muestra. Los siguientes son dos términos que se utilizan para distinguir entre los casos que tenemos datos de población completa y los casos donde tenemos datos de una muestra. Ok, aquí tuvimos que realizar el ejercicio 5 y 13. El ejercicio 5 dice: ingresos y educación de una muestra grandes hogares. El ingreso anual medio por hogares para los individuos graduados en el bachillerato es de 19.856 pesos, según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esto pues hay que determinar si es un parámetro o un estadístico. Para mí es un estadístico, ya que pues se tomó una muestra de todos los hogares para realizar el censo.
Ejercicio, ejercicio 3. Dispositivos para cruzar las calles en las ciudades de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las instalaciones del tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según los datos del artículo For Exhibits in Nueva York Factory Push Button de Michelle Oak, Nueva York Times. Ok, aquí hay que definir si es un dato discreto o continuo. Para mí es un dato discreto, ya que se tomó un cálculo en general y los continuos tienen que ver más en el tiempo. Pensamiento crítico. Se enfoca en el significado de la información obtenida en el estudio de datos y el objetivo de esta sección consiste en mejorar las habilidades de interpretar información basada en datos. Es fácil ingresar datos de la computadora y obtener resultados, sin embargo, a menos de que los datos se exijan de forma cuidadosa y el resultado podría ser inútil. En lugar de analizar fórmulas y pensamientos de manera irreflexiva, debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente donde se observan y el método que se utiliza para recolectarlas. Las conclusiones obtenidas y las implicaciones prácticas, y en estas secciones se enseña a utilizar el sentido común para pensar en forma crítica acerca de los datos y las estadísticas. Aunque en esta sección está dedicada al uso incorrecto de las estadísticas, no se trata de un libro acerca de este tema. En el resto de los capítulos investigamos los usos significativos del método estadístico válidos. Aprendemos métodos generales en que podemos utilizar datos de muestras para realizar inferencias acerca de poblaciones. Aprenderemos acerca de encuestas y tamaños de muestras. También conoceremos medidas importantes para las características básicas de datos. Ok, aquí tuvimos que realizar el ejercicio 7.10, donde el 7 dice perfil racial, perfil racial. El estudio reveló que el condado de Orange se expandió las más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden el velocidad límite más que los caucásicos. Ok, aquí hay que saber si es un dato alternativo. Para mí es un dato alternativo. Ok, en el ejercicio 10 habla sobre árboles de Navidad. El proveedor de servicios de Internet America Online o AOL realizó una encuesta de sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. El AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Pues, obviamente que sí. Ahora, ¿el por qué? Pues yo pienso que porque buscan una mejor experiencia. Esto pues teniendo un árbol natural, aunque recolección de datos y muestrales. Los muestras se analizan de esta sección son importantes, ya que el método se utiliza para unir datos muestrales y reunir capacidad de analizar estadísticos. El concepto de una muestra alternativa siempre es especialmente importante, ya que esta sección y el resto del libro se utilizará de forma de muestreo, mientras que la sección tenga en mente el siguiente concepto. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán ser inútiles, que según Ganado la tortuga.
ningún grado de tortura estadístico podrá salvarlos. La primera parte de la sección introducía las fórmulas de la recolección de datos y la segunda parte refina nuestra comprensión de los otros dos tipos de estudios, los estudios observables y los experimentos. Los métodos estadísticos se rigen de datos recabados. Por regular obtenemos datos de dos fuentes distintas, los estudios observacionales y los experimentos. Ok, pues entonces hay que identificar si observable o experimental. Para eso nos basamos en el ejercicio 8 y 2. Prueba de un instrumento, el estudio sobre la eficacia del equinamidasa incluye 707 casos de infección del grado. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infección de tracto respiratorio superior. Se administró equinaquia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según los datos de Effects y Sensing of Effect on in Rate of Respiratory Transinfluenza Chicken, the Taylor et al. Renal of Lab in American Medical Association, volumen 290, número 21. Ok, este es un experimental, ya que pues obviamente quieren ver cuál es la diferencia entre la reacción de los niños que les administraron la vacuna real a los que les pusieron los placebos. Ok, el ejercicio 12. Puesto a revisión, la sociedad del autor fue observador. Es un puesto de revisión de sobriedad en la Policía Ciudadana de Paul Wilkins, donde se detenían y entrevistaban a cada quinto conductor. Autor fue testigo del arresto de un exalumno. Okay. Dice aleatorio, sistemático, de conveniencia, extraordinario o con grosería. Pues es aleatorio, ya que pues escogían uno, una persona cada 5 y pues obviamente no dices, pues yo quiero revisar a él o a él, es quien vaya llegando, tú eres el quinto, pues te toco a ti. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean tácticamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar las habilidades para reconocer gráficas incorrectas y para identificar la identidad de los elementos confusos. Y de esta sección presentaremos los dos tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Ejes sin valor cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no coinciden en cero y de manera de que diferentes se exageren. Para esto utilizamos el ejercicio 7 y 8. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios de los trabajadores de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más y en el año reciente tales ingresos fueron 13.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según las oficinas del Censo de Estados Unidos. Si la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. Okay, esa es una pregunta. Yo os digo que si la hace imparcial, ya que se ve reflejado volumétricamente, pues a simple vista que pues,
los hombres ganan más que las mujeres, pero pues obviamente pues no es mucha la diferencia, al igual que en la gráfica. En el ejercicio 8 dice, gráfica de consumo de petróleo de las siguientes gráficas, utiliza el cilindro para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. Ahí viene la pregunta, la gráfica distorsiona los datos descritos de la forma imparcial. Sí. ¿Por qué? Pues porque si vemos el 20 no es cuatro veces, es cuatro veces mayor lo que consume Estados Unidos que Japón. Y pues aquí pues claramente se ve como si fuera una gran cantidad la que consume Estados Unidos y muy poca la de Japón. Por eso en la siguiente gráfica yo hago una comparación pues más imparcial. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos dividido en diferentes categorías o clases, al dividir todas las categorías juntas el número de valores de los datos hay en cada una. Definiciones imparciales importantes. Ok, límites inferiores, límites superiores, fronteras de clases. Ok, en el ejemplo 1 dice, pulsos de mujeres que utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 1.2.1 y siga los procedimientos anteriores para construir la distribución de las frecuencias de la tabla 2.2. Ok. Determina el número de clases que desea y debe estar entre 5 y 20. El número que eliges debe afectado por la comodidad de usar las cifras enteras. Ok. Para esto, pues ya el ejemplo me dijo que se debería dividir en 7 clases, por eso es un 7. Calcule la anchura de las clases. Esto se hace con el valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. Como sabemos, pues el valor más alto en la prueba de pulso fue de 124 y el valor más bajo de 60. Esto entre las 7 clases. Esto nos dio un total de 9.14, que pues lo redondeamos a 10 para que sea un número fijo. Comience por elegir el número para el límite inferior de la primera clase y elija el valor más bajo o un valor convenientemente un poco más bajo. Elegimos el 60 como el primer límite inferior de la clase, ya que este es el más bajo que se ve en la lista y el número más conveniente. Usando el límite inferior de la primera clase, de la anchura de la clase, proceda a enlistar los siguientes límites inferiores de la clase, sumando su anchura al inferior de la clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de la clase más el límite de la clase. Ok, eso pues nos va a ir de 10 en 10, ya que nuestra anchura es de 10. Entonces va a ser 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. De ahí anotar los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. Esto pues es los límites inferiores, los límites, los límites inferiores, esos serían pues el 69, el 79, el 89, el 99, el 109, el 119 y el 129, ya que son los números más altos que se puede tener, o sea, del 69 al 70, pues no puedes agarrar el 70, pues agarrar el 69 y haces tu límite inferior y superior. Tome el valor de cada dato y ponga la marca de la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia de cada una de las clases. Pues aquí pues hay que sacar la media de cada una de ellas. Pues entonces sería restar el límite superior menos el límite inferior, que si ponemos por el primero pues sería 69 menos 60, eso nos da 9, 9 sobre 2 nos da 64.5, nos da 4.5, entonces sería 64.5. Igual, entonces
Y de 10 en 10, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ok, y ahí pues haremos el ejemplo 2 donde el pulso de los hombres utilice los pulsos de los hombres para construir la atribución de frecuencia. Incluye las 10 clases. Ok, igualmente tomamos la tabla, agarramos, realicemos la tabla. Y vemos
resolver el ejemplo 3. Raciones de los dientes de leche tipo A. A continuación se presentará una lista de las cantidades de Dextroni 90 en milibacteriales que hay que en la muestra aleatoria recientes dientes de leche. La muestra obtuvo los recientes de penicilina nacidos después de 1979 con base a los datos de An Ulrich in Story 90 in USA District in and of 1990 y Magnon et al. 6 of the light total intervened contribuye a la distribución de frecuencias en 8 clases. Ok, igual lo haremos en Minitab. Histogramas. Un histograma es una gráfica de barras de la misma anchura dibujada en un punto de obras, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de los valores de datos cuantitativos, en tanto la escala vertical representa la frecuencia y las alturas de las barras representan los valores de frecuencia. Ok, aquí hay que resolver el ejemplo y el ejercicio. Ok, los datos son del Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos. National Central of Hamden State, Free National Health and Nutrition, Surrey. La edad está dada en años, la estatura en pulgadas, peso en libras, la circunferencia de la cintura en centímetros, el pulso en frecuencias de pulso, en latidos por minuto, presión sanguínea en mmHg, días de presión sanguínea, el colesterol en mg y el índice de masa corporal MUSH y la magnitud músculo en centímetros, abdominales en centímetros, la anchura de las muñecas en centímetros, la circunferencia del brazo en centímetros. Realizar un histograma de edades, la edad, estatura en pulgadas, el peso en libras, el pulso y el índice de masa corporal. Ese índice, vamos a gráficas de histogramas con ajustes. Esto para ver la campana de Gauss. Seleccionamos la edad. Ok, ya obteniendo la gráfica, pues esta nos da la mediana y la desviación estándar y la cantidad de datos obtenidos. Igual podemos añadir una etiqueta para ver la frecuencia. Okay. Y pues nos arrojó los datos de cada una de ellas. Para tener una gráfica más detallada, nos vamos a estar estadísticas básicas. De ahí sumatoria de gráficas. Seleccionamos nuevamente edad. Tenemos que ver que el nivel de confiabilidad es del 95%. Ok.
y pues nos arroja la gráfica. Aquí nos aparece el valor P, que es menor a 0.5. Esto pues se nota visualmente ya que está inclinado más a la izquierda. Igual nos da a detalle pues la media, la desviación estándar, la varianza, la cantidad de datos obtenidos. Ok, después nos aparece una barra de cajón, el cual pues, nos da los datos igual, el QI, la media, el Q3, el rango, los datos. Estar, estadística básica, resumen gráfico, solamente que esta vez escogemos la estatura, verificamos que el nivel de confiabilidad está en el 95, ok, y pues igualmente nos arroja los datos. Vemos que el valor pi es mayor a 0.05 o 0.10, eso significa que es una gráfica normal. Tenemos una media del 68.33. Esto pues es en la estatura en pulgadas. Tiene una desviación estándar del 3.020, una varianza del 9.11, pues que es el cuadrado de la desviación estándar. Tenemos pues la cantidad de datos que son 40. Igualmente podemos agregar una etiqueta. Y pues nos refleja los datos de cada una de las barras. De ahí vemos pues los datos de confiabilidad, que son del 95%. Esto significa que en un 95% de que haga otros muestreos, los datos van a ser muy similares. Agregamos igual estadística básica, el resumen gráfico. Nos vamos a pulsos de hombres. Añadimos la etiqueta de los valores. Okay. Analizando la gráfica, pues podemos ver que el valor pi está en menor a 0.05. Esto quiere decir que no es una gráfica normal. Y pues es muy notorio ya que están muy dispersos los datos. Tenemos una media del 69.4, una desviación estándar del 11.29 y su varianza que sería el doble, el cuadrado en 127.63. Tenemos una cortoxis de menos 0.63. Esto quiere decir que pues los dos están dispersos, están muy alejados pues, del centro. Tenemos pues, los 40 datos, una mínima de 56 y una máxima de 96. Ok, ya por último hacemos la gráfica de los índices de masa corporal. Añadimos las etiquetas. Okay. Igual el valor pi es mayor a 0.05 y pues mayor a 0.1. Tenemos una media del 25.99, una desviación estándar del 3.43, una curtoxis de menos 0.13. Esto quiere decir que los valores están distribuidos. Tenemos una mínima de 19.6 y una máxima de 33.2. Ok, de ahí realizaremos un histograma
donde evaluaremos la circunferencia de la cintura en centímetros, la longitud de los músculos en centímetros, anchura de codos en centímetros, anchura de muñecas en centímetros y circunferencia del brazo en centímetros. Ok, realizaremos el ejercicio dictado por el profe. Ya tenemos las medidas de cada uno, la cintura, el muslo, el codo, las muñecas y los brazos. Ok, igualmente como los ejemplos, vamos a ir a estadística básica, el resumen gráfico y pues para hacer más eficiente esto, añadimos de una vez todos para que nos dé todas las gráficas de una vez y ok. Y pues aparecen todas, aparece el de la cintura, los datos de la cintura, los datos del muslo, los datos de los codos y de las muñecas, al igual que el de los brazos. Como podemos ver, el dato de las cinturas es el valor pi, pues es mayor a 0.05 y pues ligeramente mayor a 0.1. Esto hace que sea gráficas de polinomios y frecuencias relativas. El principio objetivo es identificar las gráficas adecuadas para representar un conjunto de datos que revelen de manera clara algunas características importantes. Polinomios de frecuencias. Este tipo de gráficas estadísticas que utilizan marcas de clases utilizadas y movimientos líneas conectadas a puntos que logran diferentes por encima de los valores que marca la clase. El polinomio de frecuencias se constituye a partir de una distribución de frecuencias. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres constituidos en un polinomio de frecuencia con los datos. Okay. Aquí pues nos dan los datos y nos dan las frecuencias y pues lo realizaremos en militar. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres para construir un polígono de frecuencia con los datos, crear la tabla y realizar la gráfica. ¿Okay? Ya se realizó la gráfica y se analiza la gráfica. Esto pues se hará en Minitab.
Gráfica de, gráfica de no, gráfica de polígono de frecuencias y frecuencia relativa. El principio es identificar el presente conjunto de datos que revela de manera clara algunas características importantes. El polígono de frecuencias relativas utiliza frecuencias relativas, esto es, proporciones y porcentajes a escala vertical. Ok, realizar la tabla presenta la siguiente. La siguiente tabla representa los pulsos de la siguiente tabla La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construye un polígono de frecuencia relativa con estos datos. Ok, aquí nos dan los datos. Son 40 datos de mujeres. Ok, de ahí nos da la frecuencia y la frecuencia relativa que es en porcentaje. Y esto pues será en mi tabla. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia relativa con los datos. Crea una tabla y realiza la gráfica. Ok, esto se hará en Minitab. Y aquí ya tenemos pues el pulso, la tabla realizada y la gráfica. Gráfica de ojiva. Gráficas de ojiva. Es una gráfica estadística que presenta frecuencias acumuladas y sirve para determinar un número de valores que se identifican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que escribe la frecuencia acumulada y realiza fronteras de clase a lo largo de las escalas horizontales y frecuencias acumuladas a lo largo de las ejes verticales. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con los datos. Ok, igual aquí nos da los datos, nosotros creamos la tabla y creamos la gráfica. Esto pues se hace en mitad.
La siguiente gráfica, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir la gráfica de ojiva con los datos. Ok, igualmente nos dan los datos, nosotros creamos la tabla, de la tabla representa una gráfica que se hará en mitad. Gráfica de puntos. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de los datos como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se aplicarán. Gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Es aquella donde se marca el valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos representan valores iguales se ampliarán. Ok, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con los siguientes datos. Ok, pues igualmente ya tenemos los datos de los pulsos de las mujeres y hombres. Los pulsos de las mujeres. Ok, con esto pues creamos la tabla de puntos. La gráfica de puntos. La siguiente tabla representa los puntos. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con los siguientes datos. Ok, igualmente el problema nos da los datos, nosotros los pasamos a la gráfica de puntos con Minitab.
Gráfica de tallo o hojas. Gráfica de tallos y hojas. Gráfica de tallos y hojas. Una gráfica de tallos y hojas representa los datos cuantitativos separados de valor. Una gráfica de tallo y hoja representa datos cuantitativos separados cada valor con dos partes. El tallo, el el dígito ubicado en el exterior izquierdo y la hoja, el dígito del extremo derecho. Ok. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construir la gráfica de tallo y hojas con los datos. Ok, pues tenemos la tabla, se hará en Minitab y aquí ya tenemos la imagen resuelta del tajo o hojas. Esto se consigue yéndose a gráficas, Sim and Live. Ok, seleccionamos los pulsos de mujeres. De ahí agregamos un incremento de 10 en 10. Ok, nos arroja una tabla donde la primera columna nos indica los números acumulados, la segunda el 6 que significa de los 60, ya sea de 60 a 69, los 7 de 70 a 79, el 8 pues de 80 a 89 y así consecutivamente. En la última columna pues aparecen los números, el 0 que significa que será el 60, el 4 para el 64 y el 8 para el 68, igualmente en las siguientes. Gráfica de tallo. La siguiente gráfica representa los pulsos de los hombres, construir una gráfica de tallo y hojas. Con estos datos, ok, igualmente ya tenemos los datos y este es la gráfica de tallos y hojas que salió después de evaluarlo en el Minitab. En el ejercicio pues pide evaluar por tallo, la gráfica de tallo, el pulso de los hombres. Esto pues igualmente nos damos a gráficas, Estimado Life, cambiamos a pulso de hombres y incremento a 10. Gráfica de barras. Una gráfica de barras se utiliza barras del mismo ancho para construir las frecuencias de categorías de los datos cuantitativos. Una gráfica de barra utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa las frecuencias o frecuencias relativas. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiple contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres, construir la gráfica de barras para estos datos. Ok, pues entonces aquí vemos igualmente los datos los tenemos, se crea en Minitab y nos da un resultante de esta gráfica. Nos vamos a gráficas, barras, nos vamos a evaluación. Ok, seleccionamos los pulsos. Y pues nos refleja las barras. Vamos a añadir las etiquetas para saber cuánto hay en cada una. Okay. Listo. Lo siguiente la representa los pulsos de los hombres, construir una gráfica de barras con los siguientes datos. Ok, aquí tenemos la gráfica, se crea en Minitab y nos da un resultado esta gráfica. El de los hombres. Mujeres, ahora seleccionamos los hombres.
barras, ok, me muestra los resultados. Seleccionamos una barra y agregamos la etiqueta. Gráfica de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras con los datos cualitativos donde la barra se acumula en los órdenes separantes de acuerdo a las frecuencias. La escala de vectores, las escalas verticales. Las escalas verticales de la gráfica de patrones representan tanto la frecuencia como la frecuencia relativa. La escala horizontal identifica las diferentes categorías o datos cualitativos. La altura de las barras distribuye a la izquierda o a la derecha. Ok, aquí vamos a resolver un ejemplo y un ejercicio. Una empresa electrónica produce tarjetas eléctricas. Una empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas se requiere analizar el proceso de Monitoring Technology de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos a un 50% mediante la aplicación del proyecto basado en la metodología del Six Sigma. Realiza una gráfica de patrón con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas en los cuales afecta para mejorar la calidad. Ok, pues entonces en Minitab tenemos ya los datos y pues se crea y pues nos da como resultado esta tabla. Bueno, para este ejercicio tenemos marcados los defectos y las cantidades de defectos, estos situados por fechas. Son alrededor de 4000 defectos analizados. Entonces nos vamos a Start en Quality, de ahí nos vamos a Pareto. Ok, aquí vamos a seleccionar. Ok, aquí pues seleccionamos defectos. En fin, hay, ponemos las cantidades. Y aquí cuánto queremos evaluar, que va a ser el 99.99. Y ok. Y pues nos arroja la tabla. Las cantidades, lo que produjo más defecto al menor de forma descendente y el porcentaje que aplica cada defecto. Ok, resolvemos el ejercicio. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar el proceso de los últimos meses para mejorar la calidad del proceso. Realiza la gráfica de Paretos para los siguientes datos y determine cuáles son los mayores problemas en los cuales se puede afectar para mejorar la calidad. Ok, pues igualmente se hace Minitab, ya se encuentran los datos y pues nos da como resultado esta gráfica. Pide analizar la cantidad de defectos y pues las oportunidades de mejora que tenemos en cada una de ellas. Pues igual que el anterior, nos vamos a Quality, de Quality a Pareto. Ahí pues en defectos, cantidades. Y pues cuánto queremos analizar, que va a ser el 99.99. Ok. De ahí pues analizando la gráfica, nos sale que la mayor cantidad de defectos es en malformaciones, que sería como un defecto de moldeo. Nos dan las cantidades, que fueron 329, y nos dio un porcentaje del 29.3%.